Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto. La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta.
Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales. Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza.
Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas. La gravedad de Júpiter hizo añicos un cometa enorme. No fue suficiente para el monstruo espacial. Ocurrió una verdadera catástrofe. Los fragmentos no volaron en diferentes direcciones. Se alinearon y corrieron hacia Júpiter como los vagones de un tren. 21 fragmentos de hasta 1,6 kilómetros de diámetro atravesaron la atmósfera de Júpiter. Bolas de fuego bombardearon el caparazón del planeta a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. Calentaron el espacio a su alrededor a 27.800 grados centígrados. Eso es más alto que la temperatura en la atmósfera superior del Sol y 312 veces más caliente de lo que se necesita para hervir un huevo. Bueno, ya no tengo hambre. El impacto fue como el de una roca que cae en un estanque. Los fragmentos de meteorito formaron columnas gigantes en la superficie de Júpiter. Las sustancias de su atmósfera inferior se precipitaron hacia arriba. El proceso generó una enorme cantidad de energía. Chorros de fuego sobrecalentado se dispararon hacia la estratosfera. Los monstruos dejaron detrás de ellos columnas brillantes de 3.000 kilómetros de largo. Eso es mayor que la distancia entre Nueva York y Texas. Aparecieron moretones oscuros en el lugar de los golpes. Eran aproximadamente del tamaño de la Tierra. El cometa Shoemaker-Levy 9 era el nombre del invasor de los límites de Júpiter. La colisión de cuerpos celestes ocurrió en julio de 1994. Fue una sensación científica. Por primera vez en la historia de la humanidad se observó una catástrofe de esa magnitud. El ataque planteó una pregunta importante para los astrónomos. ¿Por qué Júpiter tiene tan mala suerte? Los monstruos espaciales lo atacan miles de veces más a menudo que a la Tierra o a cualquier otro planeta del sistema solar. Muy bien, veamos. Decides abordar una nave espacial y viajar al misterioso Júpiter. Una sonda espacial necesitaría 2 años para llegar ahí, pero tu nave es más rápida. Estarás ahí en... ¡Genial! El viaje solo tomó 1 segundo. Júpiter es realmente grande. Podría albergar 1.300 planetas del tamaño de la Tierra. Se ve hermoso gracias a las nubes de gas. Este planeta no tiene una superficie sólida, pero hay una mancha extraña en su superficie. Parece un ojo enorme en el que pueden caber 3,5 tierras. Esta tormenta asustaría a cualquiera. Es 10 veces más alta que el Everest y el viento sopla a una velocidad de 483 kilómetros por hora. Ha estado sucediendo durante 350 años. No te esconderías de semejante tormenta en un coche, así que es bueno que estés en una nave espacial. Si todos los planetas del sistema solar se fusionaran en un superplaneta, el nuevo objeto aún sería 2,5 veces más pequeño que Júpiter. El gran tamaño también afecta a la gravedad. Las naves espaciales utilizan a Júpiter como trampolín para saltar. La gravedad del gigante aumenta su velocidad de vuelo y les ayuda a alcanzar su objetivo más rápido. La gravedad ha convertido al planeta en un imán para cometas, asteroides y desechos espaciales peligrosos. Júpiter es un verdadero superhéroe espacial. Su escudo de gravedad recibe un golpe o desvía a los monstruos espaciales que vuelan hacia el interior del sistema solar. Los dinosaurios no están de acuerdo, pero hablaremos de eso un poco más tarde. ¿Y si Júpiter fuera tragado mañana por una aspiradora gigante? Solo puedo decir una cosa, tendríamos enormes problemas. Sin un escudo gigante, miles de cometas y asteroides estarían atacando nuestro planeta con mucha mayor frecuencia. La mayoría de ellos se quemarían en la atmósfera o no son lo suficientemente grandes como para atacarnos. Pero también hay cometas y asteroides más grandes. Después de su colisión con la Tierra, puedes despedirte de toda la vida en el planeta. Por ejemplo, en 2009 un cuerpo celeste se estrelló contra Júpiter. Dejó un hematoma del tamaño del Océano Pacífico. Da miedo pensar qué rastros dejaría nuestro planeta. Lo más probable es que la Tierra se hubiera convertido en una gran bola de fuego. Pero una investigación reciente de astrónomos sugiere que Júpiter no es un chico tan agradable. Al contrario, es un tipo malo con una resortera que dispara cometas a la Tierra. Un físico usó simulaciones por computadora. Descubrió que es igualmente probable que Júpiter desvíe y envíe cometas hacia la Tierra. El gigante atrae objetos potencialmente peligrosos y solo nos protege parcialmente. Ya ha intentado destruir nuestro planeta muchas veces. Hace 66 millones de años, un cuerpo cósmico de 16 kilómetros se estrelló contra la Tierra. La energía del impacto incendió la superficie del planeta. Causó un gran terremoto y un tsunami. Una lluvia de fuego cayó del cielo sobre la Tierra. Había millones de toneladas de escombros y polvo en la atmósfera que impedían que los rayos del sol llegaran al planeta.
Comenzó el invierno nuclear. Este desastre provocó la extinción de los dinosaurios. Los científicos han llamado a este criminal espacial impactador Chicxulub. Las simulaciones por computadora de científicos de la Universidad de Harvard mostraron de dónde vino. Chicxulub no era un asteroide, sino un cometa. Esto significa que el núcleo de su cuerpo no era de piedra y metal, sino de hielo, polvo y gas congelado. Parecía una bola de nieve sucia que volaba por el espacio. El meteorito no iba a incendiar la Tierra, pero Júpiter intervino en el plan, lanzó cometas en nuestra dirección. En 1770 el cometa Lexell apareció cerca de la Tierra. Nuestro planeta y este objeto estaban separados por solo 2,2 millones de kilómetros. Casi nada en términos espaciales. El cometa Lexell se acercó más a la Tierra que cualquier otro cometa en la historia de la humanidad. El objeto podría haber detenido la vida en la Tierra. Voló demasiado cerca de Júpiter. El gigante lo atrapó y lo envió en nuestra dirección. Ahora bien, este no es un buen movimiento para un superhéroe que protege el sistema solar. Después de 3 años, el cometa pasó junto a nosotros. Voló 2 veces alrededor del Sol y regresó a Júpiter, como un boomerang. Esta vez, el gigante empujó al cometa fuera del sistema solar, pero no culpemos a Júpiter. Los científicos creen que sin este gigante gaseoso, lo más probable es que nunca hubiera aparecido la vida en la Tierra. Júpiter envió hacia la Tierra meteoritos que transportaron moléculas orgánicas y agua con ellos. Eran los ladrillos con los que comenzó a construirse la vida terrenal. Nadie sabe si los cometas hubieran traído la valiosa carga sin Júpiter y su peligrosa gravedad. Si vuelas desde la Tierra hacia el centro del sistema solar, verás el Sol. 8 planetas vuelan alrededor de esta estrella. Hay un cinturón de más de 1 millón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una teoría dice que, al comienzo de la existencia del sistema solar, solo existía el Sol. Nubes de piedra y polvo rodearon la estrella. Estas partículas se atrajeron entre sí y formaron planetas durante millones de años. Júpiter no quería nuevos vecinos. Su poderosa gravedad evitó que las rocas y el polvo se unieran en planetas. Permanecieron como asteroides y se reunieron en un cinturón dentro del sistema solar. Si hoy todos los asteroides se fusionaran en un solo planeta, obtendríamos un cuerpo cósmico que pesaría solo el 4% de la masa de la Luna. Anteriormente, el cinturón estaba densamente poblado, pero la gravedad de Júpiter arrojó al 99% de los asteroides a otros lugares del espacio. Júpiter no es el único que juega un papel en el desarrollo de la vida en la Tierra. Nuestro principal asistente es la Luna. Es el único satélite natural de la Tierra. Júpiter tiene 79 satélites y cada año hay más y más. Júpiter también está rodeado de anillos, pero no son tan hermosos como los de Saturno y son prácticamente invisibles. Los anillos están compuestos por pequeñas partículas negras. Este es el polvo que los meteoritos arrojan al espacio tras chocar con las lunas de Júpiter. La Luna es responsable del flujo y el reflujo del océano. Regula la vida de abejas, peces, aves y anfibios. Incluso tú sientes la influencia de la Luna todos los días. Los cambios del brillo de este disco en el cielo nocturno regula el nivel de melatonina en tu cerebro. Esta hormona es responsable de los ritmos circadianos que son importantes para un sueño saludable. La Luna surgió gracias a otra catástrofe, como muchas otras cosas en el espacio. Hace millones de años la Tierra parecía una bola de lava caliente. No había agua ni aire, estaba envuelta solo en dióxido de carbono y nitrógeno. En ese momento otro planeta del tamaño del moderno Marte se estrelló contra la Tierra. Los científicos lo llamaron Theia. Chocó con la Tierra a una velocidad de 14,000 kilómetros. Este impacto de una fuerza increíble arrojó millones de toneladas de material al espacio. Los escombros se juntaron en una bola que se conoce como la Luna. Los científicos casi han resuelto el misterio de la Luna, pero no saben si hay un núcleo sólido en medio de Júpiter o si es una sopa caliente densa que cuelga en el espacio. Júpiter tiene el océano más grande del sistema solar. Está hecho de hidrógeno líquido, no de agua. Si Júpiter fuera 80 veces más masivo, se convertiría en una estrella brillante. Júpiter es un lugar único que nunca será el hogar de los humanos. La presión dentro del planeta es 2 millones de veces mayor que en la superficie de la Tierra. La presión y la temperatura extremas arruinarían cualquier nave espacial que se acercara demasiado. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos.
Y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos.
En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente. Pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron. Y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos.